¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Felipe Bianchi, buenas noches. Buenas noches. Fernando Pausa, muy buenas noches. Y nuestra invitada, redebutando después de un periodo de retiro, a propósito de Semana Santa, de una reflexión, pero hemos sabido de ella. Evelyn Matei, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, un gusto estar acá. Tendremos mucho que conversar después de tanto tiempo, este silencio, me imagino que mirando el país, mirando las propuestas, mirando la educación desde la sala de clases, y en fin, y también quizás mirando en retrospectiva lo que fue la campaña, la accidentada campaña y dura campaña presidencial. Vamos a una nota y volvemos a la mesa, ¿le parece? Pausa. Aún no sabemos bien hacia qué derivará la crisis de la derecha. La derrota electoral ha dejado varios heridos en el camino. No en vano los nuevos movimientos y no en vano las divisiones internas en la UDI y RN. Hacer que efectivamente la alianza tenga más colores y que no sea la alianza, sino que sea más bien la coalición por el cambio. Vamos a estar condenados nuevamente a que no tengamos mucha capacidad de convocar a muchos más chilenos a un proyecto político importante. La convivencia entre la UDI y Renovación Nacional se podría decir que no fue de lo mejor durante el gobierno de Piñera. Ahora, con la idea de cómo cada cual se consolidará para 4 años más, nos avisora un buen panorama. En el Congreso no logran tener una sola voz. Hay cosas en las cuales podemos actuar en conjunto, son temas país, bienvenidos. Pero hay cosas que yo no entendería que nosotros votemos igual que la concertación. Divididos para votar en la reforma tributaria, el voto de chilenos en el extranjero y también en el nombramiento del juez Carlos Cerda a la Corte Suprema, el clima en la derecha post-Piñera es cada vez más complejo. Y lo más increíble es que se decía que Amplitud se había creado para entregarle los cambios constitucionales a la nueva mayoría. Y resulta ser que que fue el primer cambio constitucional, lo votó a favor un diputado de RN y lo van a votar a favor 3 senadores de RN, Alamán, Osandón y Espina. Pero el ambiente es también tenso dentro de cada partido. Las elecciones internas se vienen. En Renovación Nacional, de 2 candidatos, solo queda uno. Aunque la mesa de consenso tampoco suena mal. Todo se verá. Nosotros estamos en la centro derecha en una posición muy minoritaria, tanto en la Cámara como en el Senado, y pasarse todo el año en competencias internas quizás no era lo más adecuado. Víctor Pérez y Ernesto Silva pretenden dirigir a la UDI. Coroneles versus jóvenes que ya alistan sus cartas para el 10 de mayo. Mesa de consenso no se descarta tampoco. Sebastián Piñera encargó defender el legado de su gobierno. ¿Quién lo hará? ¿RN? ¿La UDI? ¿Es hora de caras nuevas o de afianzar a los que se sienten políticos de tomo y lomo? Los históricos, eso sí, ponen la pelota contra el piso. Pero que les quede claro a los jóvenes que una cosa es retirarse y la otra que crean que estamos viejos o que nos vamos a jubilar. Bueno, Evelyn, varios temas los que propusimos de entrada, pero a mí me gustaría seguir con el pie del tono de esta nota, el cómo ha visto el devenir de la derecha oposición ahora, con las decisiones en algunos partidos o la formación de los movimientos bipartidos, estas elecciones, el papel que está jugando como oposición, cómo se han barajado las cartas, cómo se ve desde la lejanía un poco. Y no sé qué tan lejanía. Sí, están buscando cómo reposicionarse. ¿Están o estamos? Están. Yo estoy bastante lejos de la política, tú sabes que estoy dedicada a otras cosas. Y sin embargo, yo creo muy fuertemente, y ya creía hace 4 años atrás, que era necesario ir cambiando caras, ir renovando. Se requiere mucho más energía, se requiere mucho más pasión. En la medida que tú estás mucho tiempo en un trabajo, es muy posible que se vaya perdiendo esa pasión y esas ganas de estar en la calle, de estar en la feria, de estar con la gente. Y por eso que yo creo que realmente el apostar por figuras más jóvenes es una buena cosa, más nuevas en general. Pero ¿cómo ha visto la relación? Durante el gobierno del presidente Piñera fue bastante a las patadas, digamos, en muchos casos. ¿Ahora ha mejorado? ¿Tendría que mejorar siendo oposición? ¿Han logrado cohesionarse como oposición? Todavía no, y probablemente no vamos a saber bien cómo van a ser las relaciones hasta que se conozca finalmente cuáles van a ser las mesas directivas. Pero también quiero señalar que dentro de la
coalición gobernante, ya se están viendo divisiones y fracturas. Eso es algo propio del ser humano. se ve a todo nivel. Pero a mí en realidad, más que hablar de la derecha o de la coalición gobernante, lo que sea, en realidad lo que me preocupa es qué es lo que va a pasar con nuestro país. Y en general yo no estaba dando ninguna entrevista, pero estamos frente a un tema que a mí me tiene inquieta, que es el tema de la reforma tributaria. Y esa fue la razón por la cual en realidad decidí hablar un poco. Porque en realidad yo siento que nos ha costado harto trabajo durante mucho tiempo, y le ha costado a todo el mundo. Hubo épocas de mucho desempleo, hubo épocas de desesperanza, pero finalmente Chile logró salir adelante. Es un país que es mirado con admiración en muchos países. Yo fui de las que votó a favor de la reforma tributaria, y además del 90, no solamente voté a favor de la reforma tributaria, sino que además trabajé firmemente por eso, creía que era súper necesario. Y con la misma pasión que en esa época voté a favor, creo que hoy día se están cometiendo errores que van a ser muy graves, muy de largo alcance, muy costosos para nuestro país. Y es por eso que en realidad estoy acá. Dentro de ese análisis y de esa crítica, que ya tendremos tiempo para conversarlo, hay una forma de plantearse frente a ello que ha tenido distintos matices, creo yo, en estos meses, en este mes y medio, o menos incluso, que más de alguien lo ha calificado como una campaña del terror. Los panfletos con consignas que parecen panfletos de los años 70 o de la época del sí y el no, una mirada de la prensa más cercana en términos ideológicos al libre mercado. Yo traje, por ejemplo, aquí el Mercurio de la semana pasada. Este es un número cualquiera de Economía y Negocios de un día sábado. Inmobiliarias advierten alza de precios, revisión de inversiones y traslado de proyectos a otros países. Segundo título, AFP Habitat denuncia que proyecto de Hacienda es regresivo para los afiliados y que la iniciativa le costará a los trabajadores chilenos 428 millones de dólares. Tercer título, 295.000 pymes elevarán los costos de financiamiento con el término del FUT. Salió también el gerente de Gener diciendo que iban a aumentar 20% las cuentas. La gente del Pisco dice que va a subir un 23% el Pisco. Hoy Vigi decía también en el Mercurio que vamos a ser todos más pobres a partir de esta reforma. Independiente de las dudas, de las discrepancias que uno pueda tener con la reforma en lo puntual o en lo general, ¿le parece que el tono es un poco de campaña de terror? A ver, el tono probablemente tiene mucho que ver también con la falta de diálogo. Cuando tú ves que a las personas que van a declarar a la Cámara de Diputados los dejan hablar 10 minutos, casi no le hacen preguntas, no hay forma de mandar más información casi. Yo creo que estamos en realidad en un tono en general en el país de muchas divisiones. Y creo que es súper malo. Al final el diálogo es la mejor forma de ir progresando. Tú no siempre logras todo lo que quieras, pero no deja a nadie así profundamente resentido. Y respecto de esas noticias, en este momento hay un 20% menos de permisos de construcción que hace un año. 20% menos. Y entre las viviendas más afectadas por las medidas estas del IVA, hay un 50% menos de permisos de construcción que hace un año. Entonces, si alguien cree que esto de verdad no afecta, afecta ferozmente. Y si alguien cree que no afecta a la clase media, yo tengo aquí un ejemplo. Una vivienda de 60 millones de pesos hoy día, con estas puras medidas, subiría a 68. Y si hoy día te piden 9 millones de ahorro previo, después de esto te van a pedir 17 millones. O sea, de 9 pasa a 17 millones de ahorro previo. Entonces, hay temas que están siendo soslayados, que cuando alguien los dice, dicen que no, que están mintiendo, que están en contra, que están defendiendo a los ricos, y la verdad es que no se están viendo las consecuencias en su profundidad. Y eso me preocupa, no es forma de jugarse el futuro de un país. Evelyn, yo reconozco que hay una cosa que me tiene bastante perplejo, de las formas desiguales en que se reacciona cuando a uno le suben los impuestos, y sobre todo la diferencia que hay entre las personas que le suben los impuestos cuando son corporaciones o cuando le suben los impuestos a las personas. Si es que a mí me subieran los impuestos
y yo quisiera no tener que pagar los impuestos, no tengo ni una posibilidad de acercarme al director ejecutivo de Chilevisión y decirle, como me suben el 5% los impuestos, quiero que me pague 5% más, para que así calce y yo no tenga que pagar nada. Sin embargo, lo que te dicen hoy día, pero con total desparpajo, muchos empresarios, es que esto lo que va a significar es que nosotros le vamos a traspasar a los consumidores en precio o en montones de otros requisitos esta alza de impuestos nosotros, porque nosotros no lo vamos a pagar. Y me parece extraordinariamente perturbador el concepto, porque todo el mundo dice que la reforma tributaria, quizás no en la forma exacta en cómo se presenta, pero es necesario tener más recursos del Estado, pero si es que la lógica es, a ver, ¿cuánto me quieres subir? ¿Me vas a subir de 25 a 35? Ok, yo subo el 10% de todos mis precios para abajo en la cadena y los demás van a tener que comerse ese precio. Y eso me parece extraordinariamente poco comunitario, por llamarlo lo mismo. Se lo pregunté al senador Macaya, al diputado Macaya el otro día en la radio, y la respuesta de él fue, bueno, es que lo que pasa es que la ambición y el sentido del margen de utilidad está metido dentro del sistema y por lo tanto eso va a pasar cada vez que le suban precios. Entonces, ¿cómo funciona una reforma tributaria sin que sea perjudicado, aunque sea buena, sin que sea perjudicado el consumidor final? Lo que sucede es que el consumidor final puede ser perjudicado de distintas maneras, ¿no? En este caso, cuando te ponen un IVA que antes no había, cuando te ponen más costos que antes no había, bueno, o se traspasa o no se construyen viviendas. En este momento lo que está sucediendo es que no se están construyendo. O sea, cuando tú ves que ha bajado... De utilidad nomás. Lo que pasa es que no le da, está bien. Está bien, lo que pasa es que el mercado, por ejemplo, de las viviendas es un mercado súper competitivo. Hay muchas empresas, no hay ninguna que esté ganando así utilidades del 30% donde se pueda comer este margen. Eso no existe, porque es muy competitivo. Hay otras industrias donde hay como monopolios, etcétera, donde sí se pueden comer el margen. No lo van a tratar de igual de traspasarlo. Por supuesto. Pero en el caso de las viviendas, es un mercado muy competitivo, no existen los márgenes como para que la empresa se lo coma todo. Y si a ti se te hace todo más caro porque te metieron un IVA, en realidad finalmente están fregándose a la clase media y en forma muy grave. La otra cosa que me preocupa enormemente es el tema del empleo, porque al final cuando uno está buscando cómo lograr mayor equidad en nuestro país, que es lo que estamos todos buscando, ¿no es cierto? La verdad es que el empleo es muy importante y la educación también. Son las dos cosas más importantes probablemente en materia de equidad. Y entonces se habla que toda esta reforma tributaria es para mejorar la educación. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son las medidas que realmente han funcionado en los países, porque hay muchos países, y aquí quería mostrar un gráfico. Esto es cómo ha aumentado, no sé si alcanzan a ver, te lo paso a ti, Matías. Sí, si querés. Aquí muestran cómo aumentó el gasto en Estados Unidos en educación, después de la inflación, en forma brutal aumentó. Y miren ustedes, los rendimientos quedaron igualitos. Los rendimientos igualitos y un aumento enorme. Entonces, cuando nos dicen que van a aumentar el gasto en la educación y con eso van a obtener mayor equidad, cuidado. Hay muchos países que han hecho tremendas reformas educacionales, todo se mueve, cambian de quién dependen, quién supervisa, todo. Y sigue, ahí está, te lo dejo. Y aquí hay unas de la OCDE también que pasa lo mismo. En cambio hay otros países que han sido súper exitosos y no con tanto dinero. Pero los 3 puntos principales que explican que una reforma educacional pueda ser realmente exitosa, ninguna de ellas está siendo abordada por este gobierno. Entonces, cuando uno ve que van a hacer una tremenda reforma tributaria que va a poner en peligro el crecimiento, la generación de empleo, que va a poner en mucho riesgo a la pyme y también a los trabajadores, para una reforma, para financiar una reforma educacional que no está abordando los 3 puntos principales que han logrado que las reformas educacionales en otros países realmente produzcan mayor equidad, entonces uno dice, a ver, ¿cómo están las cosas? Yo creo que todo está siendo todas estas reformas no se han pensado a fondo, están mal hechas, están provocando probablemente efectos indeseados, pero que no las habían visto porque está todo hecho en forma bastante liviana, yo diría. Y por lo tanto el riesgo es bastante grande para nuestro país. Fernando.
¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto Bien. tenerla acá. Gracias. Voy a pasar a otro tema, pero antes de eso quiero comentarle una cosa que usted, Evelyn, sabe también, como cualquiera que sepa un poco matemática, que estas líneas y estas correlaciones funcionan de manera muy distinta de acuerdo al nivel absoluto a partir de las cuales se utiliza. Claro. Porque evidentemente que cuando uno ya tiene una base que se ha logrado crear con recursos, a partir de ahí se entra a otro nivel cualitativo donde evidentemente que el factor causal del dinero por sí no produce efecto. Pero si uno está en una etapa anterior donde, voy a ponerlo exagerado, hay muchachos que simplemente no pueden llegar a determinado nivel por falta de recursos, evidentemente que ahí el recurso funciona. Dicho eso, estoy con usted. ¿Puedo solamente decir Sí. una cosa, Fernando? Está bastante descrito cuáles son los factores que hacen que un sistema malo pase a ser aceptable, que uno aceptable pase a ser razonable, que uno razonable sea bueno y uno bueno sea excelente. Está bastante descrito cuáles son las medidas necesarias en cada una de esas etapas. Así que estoy de acuerdo contigo. Yo mismo he dicho millones de trátame veces tú, de please. que el tema de la calidad no se ha tocado, que es muy difícil, es inasible en cierto sentido. Entiendo que Fulvio Rossi salió... Pero es bastante concreto, ¿eh? Y se sabe cuáles son las medidas. Sí, bueno, acá en Chile no parece no saberse. Salió de una reunión con el ministro de Educación y dijo, bueno, ¿qué es lo que vamos a votar finalmente? Porque no estaba claro. Sí. Y yo quiero pasar a otro tema totalmente distinto. Seguramente mis colegas aquí volverán después al tema de la reforma. Sí. Y es un tema que me impresionó mucho. Sí. Y lo quiero plantear ahora porque en una semana más o menos va a pasar con Valparaíso lo que pasó con Iquique, que ya pasó a la reserva sin sueldo. Y se va a olvidar todo el tema. Y hay un informe de CIPER, que es una fuente de información que estoy evaluando y valorando cada vez más, que me dejó anonadado en la palabra, y es respecto a las irregularidades y la corrupción que se ha vivido por años de forma sistemática, por lo tanto no es una cosa de ahora o de ayer, en Valparaíso. Desvíos de fondos a todos los niveles, digamos, de las instituciones municipales, desde el segunda línea, desde tercera, cuarta línea, empleados a veces que uno no los conoce, no los ha visto en su vida, metidos a lo largo de años en una irregularidad tras otra, y no estamos hablando de 10 pesos, estamos hablando de miles de millones, y al mismo tiempo el discurso sobre el centralismo mientras se están llevando la plata para campañas políticas. Me dio a mí, cuando leí ese informe completo, Evelyn... Yo no lo he leído. Ajá. Bueno, es algo... Pero es un secreto a voces. Es tremendo. Que en Valparaíso ha existido mucha corrupción desde hace todos mucho sabemos tiempo. eso, pero cuando uno lee este informe realmente no lo puede creer porque ya es un nivel, digamos, como... Inaceptable. No, es que más allá de eso, ya digamos que en China les meten un balazo en la nuca que a la gente que está metiendo. Pero lo que me preocupa a mí es que Valparaíso podría ser muy bien nada más que el espejo de todo el país. Este país que se las da, como decía Fernando, de ser un país que está creciendo, que somos tan macanudos, que estamos en la OCDE. Yo creo que si empezáramos a revisar alguna o muchas, hacíamos una muestra de las 300 y tantas comunas que hay en el país, o de cualquier otra institución pública, me temo que nos encontraríamos que trae esta capa de formalidad que siempre hemos tenido porque somos bastante hipócritas. Yo me temo lo mismo. Me temo que hay un grado de corrupción, de robo, de desvío de platas políticas, ya de descaro. La primera vez se enrojecen cuando roban, la segunda vez ya forma parte, digamos, de lo normal. Y la tercera vez es choreza. No sé si será choreza, pero yo tengo la sensación y quiero preguntarle a usted, porque usted ha estado en el Parlamento, que también ha sido varias veces denunciado por abusos escandalosos en las subidas de sueldo. El propio CIPER hizo un informe sobre las platas para pagar supuestamente asesoría, que nunca está claro en qué consisten las asesorías. O sea, hay un cuadro generalizado de corrupción, mal uso de dinero, que a mí sobrepasó todo lo que yo sospechaba y creía. Es mucho peor y quiero saber cuál es su sensación, porque usted ha estado en todos los niveles del aparato público y más o menos tiene una idea. Fernando, yo tuve una época en que me puse, y además me criticaron fuertemente por todos los diarios, en que yo me puse muy amarga. Y fue porque empecé a denunciar distintos tipos de corrupción. Me acuerdo que estaba el caso Mopgate, habían unos casos en INDAP, que los denuncié hasta que me dio puntada, estaban los casos en mi propia región, en fin. Y lo que yo estaba viendo es que estábamos viviendo efectivamente una corruptela bastante generalizada. Y lo peor de todo es que se tapaba. Y siempre te decían, no, en todos los informes Chile aparece como que es uno de los países menos corruptos del mundo. Y yo tengo la misma impresión que tú. Yo no creo que tengamos todavía un nivel gravísimo, como sí hay en otros países, pero creo que estamos en una pendiente muy, muy empinada y por lo tanto muy peligrosa. Y creo que en general se tapan mucho las cosas y
y se protegen unos a otros porque el día de mañana me puede tocar a mí, ¿no? Este es un país chico, todo el mundo se conoce, todo el mundo... Y por lo tanto creo que efectivamente las cosas se tapan. Y creo que si hay un informe como ese, que lo voy a leer esta noche, obviamente, después de lo que me has dicho, yo creo que hay que investigar a fondo y hay que meter a la cárcel a quien haya que meter. El drama es que en Chile el fraude económico no es un tema serio. Tú ves entre empresarios que han cometido fraudes graves, nunca había una pena de cárcel grave como si los hay en Estados Unidos, que pueden estar 30 años, ¿no es cierto?, en la cárcel. El robo financiero, dime tú en qué están todos los casos, el tema del jarrón, todos los grandes casos están todos libres, no pasa nada. Y por lo tanto yo creo que es un tema que hay que hincarle el diente. Y en ese escenario, perdón, Evelyn, déjame cambiarle un poquito de ambiente, sí. A propósito de las malas prácticas, a propósito de la impunidad, a propósito de la desigualdad, de los abusos, ha sido un tema muy comentado durante estos últimos meses, lo que pasó con el acuerdo reparatorio en el caso Larraín, presidente de un partido de derecha. ¿Cómo afecta esto a la política y a la derecha? Específicamente un caso que es bastante ejemplar respecto de desigualdad, por llamarlo bien suavemente, claro. El caso es muy complejo y es muy grave además. Y realmente no debiera ocurrir, sea la persona hijo o no sea hijo de un político connotado. El tema, ¿no es cierto?, de conducir con alcohol, el hecho de matar a alguien y después de arrancar, es de una gravedad brutal. Y la verdad es que en esos casos, ¿no es cierto?, yo creo que la justicia tiene que actuar de todos modos. ¿Siente que ha actuado? En ¿Este tanto, acuerdo reparatorio es parte de lo normal? Son tantos los casos en que no ha actuado. O sea, yo te puedo contar todos los casos en que yo denuncié, en que, por ejemplo, le prestaban 300 millones. Aquí hay un tema puntual que tiene que ver con presidente en de un partido y en muchos otros no ha actuado, así de claro. ¿Tú, Fernando? Sí. Uno de los deportes favoritos desde hace ya bastante tiempo es desprestigiar lo más posible a la clase política, muchas veces con justificadas razones. Pero hasta cierto punto de vista también es una suerte de la boca para afuera nomás. No, o de cabeza de turco, alguien a quien culpar por cosas que eventualmente todos de alguna forma participan. Y tiene costo cero. Tiene costo cero. Claro, porque eso mismo ocurrió con futbolistas. Es como echarle la culpa a los árbitros de la FIFA. Siempre es fácil echarle la culpa al árbitro cuando en realidad los equipos que uno quiere juegan mal. Pero está bien, yo creo que hay un montón de cosas así. Perdón, Fernando, yo solamente, si me permite, yo durante mucho tiempo me dediqué activamente a perseguir y a meter y a irme a la justicia y a perseguir las cosas. No te puedo contar lo mal que lo pasé. No, pero me imagino. Porque cuando tú lo tomas en serio, te lo tomas muy en serio, es muy costoso, se te amarga te amargas el carácter. O sea, yo en algún minuto estaba realmente una persona insoportable. ¿Pero por qué? Porque tú estás viendo y ves también la impotencia de no poder hacer nada. Así que perdóname que te te voy a poner un ejemplo de la cual tú eres protagonista. Tú fuiste una persona fundamental en la salida del alcalde Pedro Velázquez antes de que fuera diputado. Cuando él llegó a ser diputado, tu bancada, la bancada de Renuevo Nacional, se cuadraron con él totalmente. Yo aquí en este primer programa dije, perdón, pero aquí hay una persona que es ministra hoy día, que antes era diputada, que fue la persona que actuó para que esta persona saliera. Tú estabas en un cargo de gobierno, no hablaste, pero... Yo hice todo lo posible para que él no asumiera. Incluso fui a hablar con abogados para ver si que se le podía acusar frente al Tricel. Desgraciadamente la ley está mal hecha y él tenía todo el derecho del mundo a ser diputado. Pero ahí es donde hay un tema de... Ahí es donde uno dice, a ver si... Ahora, dime tú, Girardi, ¿cómo puede ser la persona que es hoy día, habiendo tenido todos los escándalos que ha tenido en el pasado? Bueno, en el caso de Girardi, que no es santo de mi devoción, pero tengo que decirlo, Girardi tuvo un fallo judicial que lo absolvió. ¿Cómo lo absolvió? ¿Cómo lo absolvió? Con facturas falsas. Resulta que él no sabía nada.
Nada, no sabía nada. Era el otro el que sabía. ¿No es un poco lo mismo que el acuerdo reparatorio? Pero te insisto, si el problema es, a mi modo de ver, cuando se mira a la clase política, yo encuentro que hay, como dice Fernando, que podría hacer una retahíla de ocasiones donde eso funciona. Pero para que alguien sea corrompido tiene que haber un corruptor. Y hay muchos corruptores. Otros lo buscan. Otros buscan al corruptor. Exactamente. También, ok. Y por eso te quiero poner... Claro, compro, pero... Estoy totalmente de acuerdo. Y te quiero poner un caso porque en periodismo hay un dicho que dice que no es noticia cuando un perro muerde a un hombre, sino que es noticia cuando un hombre muerde a un perro. Y la semana pasada hubo un hombre que mordió a un perro. Se llama José Antonio Guzmán. Y en la ex presidente de Hábitat y en la cena de despedida, cuando se despide de Hábitat, él se manda una intervención donde él señala que el problema del desprestigio de los empresarios, que es otra clase que también está desprestigiada, se debe en gran medida porque los empresarios no acusan directamente a las personas cuando cometen malas prácticas. Solo decirte que esto lo viene escribiendo hace por lo menos 2 años en columna José Antonio Guzmán y no es de ahora. Bueno, pero él lo dice y habla del caso Cascada, habla de la Polar, habla de Energy, del aumento de capital, y lo que señala él, que es la única cosa que me importa para que no parezca empate, él dice: no hay ni una posibilidad en que el mundo empresarial recupere su prestigio si es que cuando se detecta una cosa tan abiertamente fraudulenta o escandalosa, nosotros no somos los primeros en pararnos y decir esta cuestión no tiene nada que ver con el resto. Lo hicieron papilla, Evelyn. Lo hicieron papilla de todos los gremios. Todos los presidentes de gremio. En el corto plazo. En el mediano plazo todo el mundo lo va a respetar. Mira, esto ocurre en la iglesia. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto se supo de lo que estaba sucediendo y todo el mundo callado? También hicieron papilla a los que se atrevieron a hablar. Hoy día es la gente respetada. Con José Antonio Guzmán va a pasar lo mismo. Y con los políticos que se atrevan a decir estas prácticas no son aceptables y que lo digan yo creo que finalmente eso prestigia. Ahora, esto te demuestra lo que te estaba diciendo antes. El que dice las cosas claras lo pasa muy mal en Chile, porque Chile es un país donde hay mucha hipocresía. Se dice una cosa, pero en realidad por debajo se está haciendo de otra manera. En todo caso, yo creo que en esto hay que tener coraje y salir a decir las cosas. Tiene que ver también con la justicia. La justicia, cuando no actuó en el tema de los derechos humanos, también hoy día lo están pasando mal por no haberlo hecho a tiempo. En el caso de la corrupción tampoco actuaron a tiempo la justicia. Entonces, aquí hay una serie de temas en que Chile, ahora creo que como sociedad vamos progresando, pero en todo caso yo no quisiera dejar pasar el tema que a mí me movió para venir hoy día acá. Y que es el tema de la reforma tributaria. Porque esa es la razón por la cual yo decidí volver a... Yo creo que es un tema súper importante conocerlo, además por la experiencia que tuviste en las comisiones de Hacienda durante mucho tiempo, que se dio el Ministerio del Trabajo. Sí. Y yo quería retomar justamente reforma tributaria en una cosa de lo que venían hablando, de la hipocresía. También suena a hipocresía, salvo que demuestren lo contrario, o más bien que prueben o que hablen y profundicen, el que muchos sectores digan, no, si todos queremos un alza de impuestos, todos entendemos que llegó el momento de equiparar la cancha, de ponernos. El problema es que no nos gusta como está por A, B, C, D, E, vamos a los detalles. A mí me gustaría saber efectivamente cuál debiera ser, a juicio de ustedes, el nivel de proporcional o porcentual de los ingresos que debiera estar grabado, más allá de entrar en los detalles de cada área y sector, que debiera estar a juicio de ustedes para no afectar a la economía, no afectar al empleo, la inversión, el ahorro, el porcentaje de los ingresos que deberían estar grabados en Chile. Hoy día es el 20, va a pasar al 35 en muchos casos. Está hablando las empresas. Mira, en la OCDE, en los últimos 7 años, los impuestos a las empresas han bajado de un 27,7 a un 25 en la OCDE. En Europa, en promedio, han bajado de un 24,8 a 23 y en Chile van a ser 35. Porque no es cierto que sea 25, son 35. Pero vaya a subir... En Asia, que está progresando mucho, han bajado en los últimos 7 años de 29 a 22,5. O sea, en todas partes están bajando. Ahora, o sea, tú eres de los que cree que haya que subirlos un poco, aunque sea. Yo creo que se necesita más dinero. Claramente. Pero con una buena reforma educacional, y de lo que se ha sabido hasta ahora, no va a ser buena. No va a afectar el tema de la tremenda inequidad. No lo va a hacer porque no están abordando los temas fundamentales que dicen todos los estudios. Pero además creo
que es mucho más razonable que en este momento, en vez de aumentar impuestos, lo que hagan es retardar el volver al equilibrio fiscal en materia de equilibrio estructural. Pero me gustaría... O sea, si ustedes se mantienen con un déficit estructural de un 1% durante un tiempo, tienen toda la plata que necesitan, porque en realidad el Estado está muy, muy poco endeudado. Se puede endeudar un poco más manteniendo la relación deuda a producto. Con eso no afectan el crecimiento, no afectan el empleo y finalmente al país le va mucho mejor. ¿Tú no eres de las que cree que en lo general y en lo global hay que subir un poco los impuestos, pero tener cuidado dónde se tocan las determinadas teclas? ¿Tú definitivamente crees que no hay que subir impuestos? No, a ver, yo en materia de impuestos no soy ni de las que cree que no se pueden subir nunca, ni que hay que subirlos siempre. Creo que ese ideologismo no nos lleva a nada. Ahora. En esta coyuntura en que estamos, la necesidad lo que están haciendo es un desastre para el país. Un desastre para la pyme, un desastre para cierta clase media que va a querer comprar vivienda, un desastre para los trabajadores que van a perder pega, un desastre para gente que tiene una vivienda chiquitita en la playa y que algún día lo quiera vender y el Estado se les va a llevar casi la tercera parte del producto de lo que vendan. Pero sobre todo un desastre también en términos de que a la larga vamos a recaudar menos, de aquí a 10, 12 años vamos a estar recaudando menos que sin reforma, por el efecto que tiene en el crecimiento. Entonces, yo en general he estado todas las otras veces anteriores a favor del alza de impuestos, pero esto es una reforma que cambia el sentido, que cambia la lógica de cómo se recaudan los impuestos y que creo que es tremendamente lo que sí no se puede negar, un tremendo daño. Lo que sí no se puede negar es que la presidenta Bachelet, cuando compitió contigo en la campaña, no se cansó de decir que quería hacer una reforma. ¿Y que la reforma que la gente entiende lo del fútbol? No. Sí, perdona, pero si es que tuviéramos que tomar qué tanto entiende la gente de los programas de las candidatas, la mitad de las cosas probablemente que tú dijiste tampoco las entendían, porque son cosas complejas. Pero ¿alguna vez le dijo la ex candidata que una persona que hoy día puede comprar una vivienda de 60 millones de pesos va a tener que pagar 68? Y que hoy día que le exigen un ahorro previo de 9, le van a exigir un ahorro de 17, ¿lo dijeron alguna vez en la campaña? Pero lo estás ¿Le dijeron que se iban a fregar? Evelyn, lo estás diciendo tú. Lo que estoy tratando de decir es que ella nunca ocultó que quería una reforma tributaria, que esa tenía que estar más o menos 8.000 y tantos millones de dólares tenía que reunir y, bueno, ganó. Y no solamente ganó por paliza, no solamente en la presidencia. Polán también ganó. Ignacio Walker en la entrevista Polán también ganó y mira los niveles de popularidad. Ignacio Walker en la entrevista de hoy decía que en esta materia el programa tenía 3 páginas y que el proyecto tiene 167, por lo tanto que no se había profundizado. Nadie dijo nunca que se iban a fregar a la pyme. Y que en los detalles está la duda. Déjame hacer una pregunta. Si la idea, que es razonable desde el punto de vista de ustedes, es combatir la lógica de esta reforma, ¿por qué no la idea de legislar siquiera en el Congreso? ¿Por qué la UDI dice ni conversemos este tema? Mira, esas son decisiones yo no he participado. ¿Tú la compartes? Generalmente... Si hay que dar la pelea, ¿no hay que darla conceptualmente en el debate, en la lógica? ¿En 10 minutos de conversación? Porque... ¿El escenario el que no lo acomoda? A ver, cuando a ti te dan 10 minutos para no te dan tiempo ni para preguntar, dime tú qué posibilidad hay de debate. O sea, lo que yo he visto es más bien un ambiente de mucha descalificación en que cada vez que tú dices algo decir, no, está defendiendo a los ricos. Están defendiendo a los ricos desde los castillos, están atrincherados. O sea, yo creo que hay un clima muy malo en este momento en nuestro país y creo que yo estoy preocupada por el futuro. De verdad estoy preocupada. Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Ha sido un gusto verlos. No pudimos hablar de la experiencia de las clases, que no sé si interesa. Yo lo único que les quiero decir es que nadie trate de hacer una reforma educacional si algún día no se ha parado frente a 45 alumnos de primero o de segundo medio. Oye, pero tú a la vuelta estás con huelga ahora. A la vuelta estará con nosotros. Todavía no. ¿La huelga es ahora? Están con ¿Pero tú crees que se va a mejorar eso? Dios quiera. Dios quiera. ¿Pero estás de acuerdo con los profesores, con lo que están pidiendo, no? Yo siento que los profesores en Chile claramente los tienen que ganar más. Lo digo la sociedad no voy a entrar en temas nuestros que son... Pero en general creo que los profesores están siendo pésimamente mal pagados. Y si eso no lo corregimos, olvídense de que... Y mal valorados. Y mal valorados.
estatus. Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar gusto. aquí. Pausa y a la vuelta estará con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber.